Saludos amigos, bienvenidos. Les habla Gabriel Andrade. Yo me encuentro en Dubái, como ven aquí atrás, celebrando la Navidad ya de antemano. Allá en Madrid, con mucho frío, envidiándome por el clima tan sabroso que hay aquí en Dubái, está Javier Alonso, biblista, historiador, filólogo y, bueno, reconocidísimo autor y contertulio, porque aquí cuánto me gustaría a mí hablar del corazón, pero del corazón de hace 20 siglos. Saludos Ya. Javier, bienvenido. Hola, Bien. yo no es envidia, yo estoy empezando a odiarte ya con el calor que estáis pasando por allí. Sí, bueno, no, supieras que Dubái a fin de año es una temperatura como decir Madrid en primavera, o sea, es 20 grados, o sea que Pu- más todavía. Pues Ahora, eso, pues, en agosto sí llega a 50, entonces ahí es donde yo te envidio a ti. Eh, Mira, nos acercamos a la Nochebuena y entonces pues es propicia la ocasión para hablar sobre la Navidad. Y la vez anterior, bueno, nos aclaraste muchas cosas, lo dejamos en el tema de la virginidad de María y entonces exploramos algunas posibilidades de dónde viene eso de la virginidad, ¿no? Y bueno, ya no vamos a repetir acá ese tema, exploramos algunas posibilidades de por qué, cómo surgieron estos relatos, quizás una mala traducción de la Septuaginta por parte de Mateo, quizás sí, rumores de ilegitimidad, si acaso María tuvo alguna relación con un tal Pantera, también paralelismos con otros dioses mediterráneos que nacen de vírgenes, en fin, como sea que sea, eso ya es. lo sabemos, ¿no? Ahora, quiero aquí plantearte la cuestión de la virginidad propiamente, porque el cristianismo está dividido a sí mismo respecto a cómo abordar el tema de la virginidad de María. Todas las denominaciones cristianas aceptan que María fue virgen al momento de concebir a Jesús, pero discrepan respecto a cuánto duró esa virginidad. Los Sí, protestantes opinan que no, que esa virginidad fue temporal y después de que nació Jesús, pues ella tuvo sexo como cualquier otra mujer y tuvo otros hijos. Los sí. cristianos, y creo que los ortodoxos también, dicen, no, señor, María fue virgen perpetuamente, es decir, que Sí. nunca conoció varón. Antes, durante y después. Sí, 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 bueno, ya me explicarás tú, o sea, si no tuvo una cesárea, que no creo que la haya tenido, ¿cómo fue que dio luz a luz sin romper el himen? O sea, sin romper la virginidad. Pero bueno, ya me explicarás esos detalles anatómicos, si es que los podemos entender. Ahora, mira, entre luchas entre protestantes y católicos y ortodoxos, pues a mí todo eso me da igual, porque yo no soy ninguno de los tres. O sea, que por no, mí que no es se, de, no es de nuestro negociado, ¿no? no, no, por mí que se maten entre ellos. Y en estas disputas yo no suelo tomar bando, pero aquí sí le tengo que dar la razón a los protestantes, porque a mí me parece mucho más razonable lo que ellos dicen, porque si uno lee llanamente los textos de los evangelios, ahí se hablan de hermanos de Jesús. Y entonces Sí, uno se pregunta, bueno, pero, o sea, si era virgen perpetuamente, ¿de dónde salieron estos hermanos? Y según entiendo, los católicos, sobre todo los católicos, no sé los ortodoxos, yo el mundo ortodoxo no lo conozco mucho, pero sobre todo los católicos, ellos hacen toda suerte de malabares para explicar quiénes son esos supuestos hermanos que según ellos en realidad no lo son. Así que, ¿cómo es la respuesta católica a esta mención de los hermanos en los evangelios, Javier? bueno, la respuesta católica, pues quizá deberíamos ir a una parroquia, a coger al párroco de nuestro barrio y preguntarle y a ver cuántos. Preguntar a fondo y ver cuántos apuros pasa con el asunto. El dogma católico dice que María es virgen antes, durante y después de la concepción. O sea, nace virgen, muere virgen. Eh, y ya está. Por tanto, el nacimiento de Jesús es un hecho estrictamente milagroso y en María se recalca la pureza durante toda su existencia. Eso es lo que dice el catolicismo romano. Pero como hemos quedado que no es nuestro negociado, no nos interesa más, vamos a ir al párroco de la esquina y le vamos a preguntar. Entonces tenemos dos textos. En realidad es como si tuviéramos uno. Yo creo que en alguna ocasión, o conmigo o con Antonio Piñero, seguro que se ha comentado el asunto de cómo se escriben los evangelios. El más antiguo es Marcos y Mateo y Lucas tienen el texto de Marcos delante y copian muchos pasajes. Tenemos un pasaje en Marcos 6 y en Mateo 13, que en realidad bueno, uno es deudor del otro. Y aquí se dice, no es este Jesús, no es este el hijo de María, no son estos sus hermanos. Y se menciona a un Santiago, a un Simón, a un Judas se mencionan cuatro nombres. Perdón, si me permite, lo consulto. Hmm.
Santiago, José, Simón y Judas. Vale. Y no son esas sus hermanas, es decir, hembras y en plural. Lo que significa que al menos son 7, contando a Jesús. Vale. Explicaciones. Le presentamos estos textos al párroco de la esquina. Bueno, supongo que en Dubái no vas a poder ir a la parroquia de la esquina a preguntarle. No, hay iglesias en Dubái. Sí hay. Bueno, pues aquí también. Si no hiciera tanto frío, yo salía a la parroquia y le preguntaba. ¿Qué es lo que me va a contestar? Me va a contestar varias cosas. Me puede decir que son hijos de José, pero no son hijos de María. Con lo cual, nos construimos una historia sobre es que José ya antes había estado casado y tenía otros hermanos. Vale, pues muy bien. Los textos normalmente hay que leerlos en griego y cuando se habla del nacimiento de Jesús se habla del primogénito. No se habla de un hijo más, se habla del primogénito. Luego se supone que todos los demás han nacido después, pues serán hijos de María. Y entonces aquí tenemos otro problema. Segunda explicación. Ya si el pobre párroco está agobiado y se pone a la defensiva, nos va a decir, no, es que no son hermanos, es que son primos. Vale, y entonces le diremos, el texto en griego es muy claro, la palabra el griego tiene una palabra para hermano y otra para primo. Y el arameo también. La excusa es, no, es que en hebreo o en arameo no existían palabras para distinguir un hermano y un primo. Es sencillamente falso. Uno sabe quién es su primo y quién es su hermano. Y el texto griego, porque los evangelios están escritos en griego, los mencionan como hermanos. Adelphoi, ya está, hermanos. Es que son hermanos, punto. A partir de aquí ya todos son malabares, explicaciones que no nos ofrecen los evangelios y cualquier cosa que se nos ocurra con tal de salvar el gran escollo, que es la virginidad de María. Si María no, o sea, si resulta que la virginidad de María es un dogma, es un constructo teológico y no es un hecho histórico, pues no tenemos ningún problema. Jesús era el mayor de 7 hermanos. Si queremos creer que en la Judea del siglo I, durante ciertos momentos, se violaron las leyes de la naturaleza y una virgen puede dar a luz a un niño, y en otro momento un muerto resucitó, pues perfecto, pero como comentábamos, pues no es nuestro asunto. Desde el punto de vista de un historiador, lo que te tendría que decir es, Jesús era el mayor de 7 hermanos, puesto que se le presenta como primogénito en unos textos y porque al menos Marcos, la fuente más antigua, y otras fuentes posteriores lo reconocen la existencia de estos otros 4 varones con nombre y 2 hembras de nombre desconocido. Pero es que hay más fuentes. Tenemos fuentes tanto en Hechos de los Apóstoles como en las cartas de Pablo, que se habla de Santiago, el hermano de Jesús. Luego, hay un ser de carne y hueso por ahí al que todo el mundo reconoce como hermano de Jesús. Y no es uno de los apóstoles, es otro Santiago, es un Jacob más, es un nombre muy común. Así que el dogma de la virginidad, pues, es un constructo teológico, pero no es sostenible desde el punto de vista lógico, racional e histórico. Sí, y estas explicaciones que tú estás dando, algunos padres de la iglesia las pusieron. Esta de los primos creo que viene de San Jerónimo, ¿no? Que es un santo de Sí, Occidente. Y la de José creo que viene de Epifanio, que es un santo de Oriente. Es sí. decir, que ya, pero lo que revela es que ya desde la antigüedad tardía, digamos 200, 300, 400 años después de Cristo, ya este problema empieza a picar y tienen que hacer. Claro, el problema existe. El problema existe porque te has creado un dogma y te has creado tú solo un problema. Que como vimos, el problema era por una mala traducción de los 70 y porque Mateo coge la traducción de los 70 en lugar de basarse en el texto original hebreo que no habla de ninguna virgen. Se meten ellos solos en un pozo en el que la lógica no cabe. Entonces hay que acudir, pues, por una parte a las explicaciones milagrosas y por otra a las explicaciones absurdas. En ningún sitio consta que José hubiera estado casado antes, que fueran hijos de José, pero no de Jesús, de María. Es que es
Bueno, hay un evangelio, pero tardío, por supuesto, que es el Claro, protoevangelio de Santiago, que creo que es siglo II o III, o dos. sea, ya sí, Sí, siglo II, 100, en los años 100, ¿no? sí. Que sí plantea esta historia de que José tenía otros hijos, porque es muy Claro, viejo. es que el protoevangelio de Santiago ya está muy obsesionado con el asunto de la virginidad. Mm, Y tanto este como, por ejemplo, el pseudo Mateo, que es mucho más tardío, lo que nos describen son la misma historia del nacimiento. En realidad hacen una fusión del relato de Mateo y del relato de Lucas, pero insisten en el asunto de que hubo una partera y que hubo una mujer mm. que no se creía que María era virgen y que incluso introdujo su dedo para comprobar la virginidad, se le quemó por incrédula. Sí, Bueno, cuentos de viejas para todo para sostenella y no enmendalla, como se decía en la Edad Media en España. Es para defender el dogma de la virginidad de la Virgen, cada vez construimos un castillo de naipes más alto y más absurdo, mm. pero, Bueno, pero tú no va sabes como... que en Latinoamérica siempre ha habido tremendo problema de embarazo precoz, ¿no? Embarazo adolescente y tal. Y algunos que quieren, no es justificar, pero digamos sí presentarlo como algo no tan grave, que vienen de la propia iglesia y dice, bueno, pero es que la Virgen María era adolescente. Y en verdad los evangelios no dicen eso, pero el protoevangelio de Santiago sí. O sea, que es el primero en ponerla como muy jovencita, y a Sí, José, que ya tiene otros hijos, bueno, coño, es un viejo verde prácticamente, o sea, porque no creo que le ponga un número de edad, pero sí debe ser un cuarentón, cincuentón, que se casa con una muchacha recién salida de la pubertad, en el protoevangelio de Santiago estoy hablando. Entonces, sí. pues, choca la sensibilidad moderna un texto así como ese, ¿no? Bueno, de todas formas, yo creo que, a ver, en un mundo en el que la esperanza de vida era mucho menor que la nuestra, y lo vemos incluso en sociedades actuales, lo lógico es que María fuese una joven, muy Mm, joven, por debajo de los 20 años, casi seguro. Dentro del judaísmo, una mujer, dentro del judaísmo estricto, una mujer de 20 años que no se ha casado y que ya no es madre es una solterona. O sea, mm, esa parte de María hay que imaginarla. Dentro del judaísmo estricto, eh, el crecer y multiplicaos es un mandamiento. Luego, un viudo en realidad debe buscar otra mujer. Y muchas veces son matrimonios de conveniencia, no tiene por qué haber ni una relación especial, ni un feeling entre ellos, ni una equiparación de edad. O sea, el panorama general no chirría dentro de lo que podría ser el judaísmo, incluso el judaísmo más normativo del siglo XXI. Lo que sí chirría es el hecho de la virginidad. Los niños al mundo vienen de otra forma, por lo menos en París, en Dubái y en España. ¿Cómo, te pregunto, porque me da curiosidad, si alguna vez se plantearon el detalle anatómico de la virginidad durante el parto? O sea, porque anatómicamente, si el bebé pasa por el canal vaginal, pues ahí digamos que eso altera la anatomía, y Sí, desde un punto de sí, vista sí, sí. anatómico se deja de ser virgen, porque el himen se rompe porque el muchacho, bueno, es que nunca ha habido un matrimonio virgen, entonces nunca ha habido un nacimiento virgen, pero presumiblemente si un pene no rompió el himen, la cabeza del niño saliendo sí lo debe haber roto. Entonces, no Sí. sé, ¿alguna vez se plantearon esto de qué le pasó al himen mientras nacía Sí, Jesús? estos evangelios son evangelios apócrifos. A ver, por apócrifo no debemos entender que tengan una doctrina contraria al cristianismo. Mm, Son apócrifos por el hecho de que acaban no entrando en el canon del Nuevo Testamento. Ya está, quedan fuera. Y estos evangelios, que son historias sobre la natividad, o sea, es estirar la historia al máximo contando infinidad de detalles, cuentan esta historia. O sea, que hay una partera, que la partera se queda sorprendida al ver que María es virgen incluso durante el parto, se lo cuenta a la amiga y la amiga incrédula es la que va al pesebre y dice que ella si no lo ve, si no lo toca, no lo cree. Que en realidad es como una versión femenina de Tomás. de Tomás, exactamente. Sí. Eh, Vamos a ver, y no es casualidad. Lo que te están diciendo ambos textos es, debes creer en la resurrección de Jesús sin pruebas científicas y debes creer en la virginidad de María sin pruebas científicas. En eso consiste la fe. Si pides pruebas de lo que deberías creer por fe, estás pecando.
Es un aviso a navegantes. El mismo que has tenido en los evangelios para Tomás, lo tienes aquí sobre el asunto de la virginidad. No es casual, no, o sea, que haya un paralelo con Tomás no es casual en absoluto. Sí, sí. Bueno, son textos muy antiintelectuales, porque, o sea, yo por lo menos si hubiera sido la partera, yo meto la mano. Que se me queme, pero coño, pero claro, son textos antiintelectuales, ¿no? Que ya de Pablo incluso, que dice, bueno, Sí, pero ¿dónde está hay que creer sin fe, prácticamente? O sea, es lo que en filosofía se llama el fideísmo, ¿no? Así es. claro, exactamente. Pero bueno, ya lo de la Virgen. Yo recuerdo que mi abuela tenía en su habitación una imagen de una virgen sobre un árbol, era una escultura. Árbol más virgen sería más o menos del tamaño de una persona adulta. Y la tuvo siempre en su dormitorio. Y ya siendo muy mayor y que se le había ido un poco la cabeza, pues a mí una vez me dijo, la conocía de sobra porque todos los nietos habíamos visto a la Virgen allí de siempre. Y un día me llevó de la mano y me dijo, mira, te voy a presentar a la Virgen, que la tenía conocida de sobra. Y me dijo, susurrando, ya van quedando pocas. Pues, pues debía quedar la del árbol de mi abuela y pocas más. Vale, vale, sí, efectivamente. Vale. Bueno, pues ya queda establecido entonces el asunto de la virginidad. Vamos a hablar un poquito ya de los otros eventos que rodean a las tradiciones de la Navidad. Eh, s- por lo menos en mi tierra siempre se celebra el viaje desde Nazaret a Belén. A Sí, pesar de que eso sigue solo el Evangelio de Lucas, porque Mateo da por sentado que ellos ya viven en Belén y sí, que la familia de Jesús es oriunda de Belén. Pero en Lucas no, en Lucas dice, no, María y José eran de Nazaret, pero ellos emigraron a Belén. Y bueno, ya nos has dicho varias veces en otras ocasiones que es que para darle cumplimiento a la profecía mesiánica, porque el Mesías tiene que venir de la ciudad de David y Belén es la ciudad de David, pues Jesús, así haya tiene que nacido nacer en, en Belén. así haya nacido en Madrid o en Dubái, el que escribe la historia tiene que poner que ese nació en Belén, ¿no? Entonces, claro, se tienen que inventar algo para hacerlo llegar hasta allá. Eso es. Y la historia que se inventa Lucas es muy peculiar. Cuéntanos un poco sobre esa historia del censo y, bueno, qué tan fiable es. Bien, Lucas tiene un problema, que es que él sabe que Jesús es de Nazaret, Mm. lo sabe perfectamente. Y Lucas tiene cierta alma de historiador serio. Por ejemplo, su introducción, tanto en Lucas como en Hechos de los Apóstoles, que también es obra suya, se parece mucho a la introducción de Tucídides en la Guerra del Peloponeso. O Mm. sea, él intenta contar que ha consultado a, Sí, los a testigos archivos. oculares y Mm. tal. O sea, intenta pasar por historiador Mm. e intenta dar explicaciones racionales. ¿Cómo puedo justificar que un personaje que yo sé que ha nacido en Nazaret vaya a Belén? Y entonces echa mano de un acontecimiento histórico que él conoce, que es el censo de Quirino. Y nos dice, bueno, pues se convoca el censo de Quirino y José tiene que ir a Belén a censarse. Bien, ¿qué es el censo de Quirino? En otros días hemos hablado de Herodes el Grande. Cuando Herodes el Grande muere, se reparte su reino entre sus hijos. La zona de Jerusalén y Belén, el núcleo del reino de Judea, recae en Arquelao. Pero Arquelao es depuesto por la autoridad romana en el 6 después de Cristo. Lo voy a explicar despacio para que no se nos pierdan. Mateo nos ha dicho que Jesús nace en el 4, o sea, antes del 4 antes de Cristo, que es la fecha de la muerte de Herodes. Sin embargo, Lucas nos dice que tenemos este censo de Quirino. ¿Y qué es este censo? Quirino es el gobernador romano de la provincia romana de Siria. Cuando se depone Arquelao y ese territorio pasa a jurisdicción directa de los romanos, hay que hacer un censo porque los romanos lo que hacen es cobrar un impuesto per cápita, por familia, y por tanto tenemos que saber cuánta gente tenemos en este territorio que acaba de pasar a nuestras manos. Mm. Ese censo, sabemos que existe por Flavio Josefo, es del 6 después de Cristo. Es decir, hay una distorsión de 10 años entre la narración de Mateo y la de Lucas. O sea, si Jesús nace en época de Herodes el Grande, no ha podido nacer en época del censo de Quirino. Imposible. Hay 10 años de diferencia.
4 antes de Cristo, 6 después de Cristo. Nazaret es Galilea y Galilea pertenece a Herodes Antipas. Es decir, sigue perteneciendo a un rey socio de Roma, pero no hay ninguna obligación de censarse. Los que vivieran en Belén, sí. Luego, un habitante de Nazaret no tiene por qué ir a Belén a censarse a nada. Entonces, ¿por qué? Bien, Lucas necesita una excusa para llevar a María hasta Belén para que dé a luz allí. Y entonces hay que empezar a buscar en los evangelios y nos encontramos al final de la vida de Jesús la polémica de si es lícito pagar o no el impuesto al emperador. Es lícito significa si según la ley de Moisés nosotros judíos debemos pagar el impuesto per cápita que Roma nos ha impuesto. Ese impuesto figura en Jerusalén, pero no figura en Nazaret. Bien. La famosa respuesta de a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, el que quiera interpretarla como que lo paguemos, creo que se está equivocando profundamente. Creo que Gonzalo Puente Ojea ya demostró que la contestación es equívoca, simplemente para que no le pillen declarando, iba a decir públicamente, en voz alta, lo que ya todos sabían, que no hay que pagar. Esta tierra es de Dios y, por tanto, no hay que pagar a Roma. De hecho, es el propio Lucas el que cuando presenta la acusación de los judíos ante Pilatos, dicen, este dice que no paguemos el impuesto. Luego, una de las causas de la muerte, de sedición de Jesús, es negarse a pagar el impuesto de Roma. Bien, como luego el cristianismo es un producto que se va a extender y se va a predicar dentro del Imperio Romano, pues qué mejor que presentarnos a José como un fiel pagador, cumplidor de la ley romana que se apunta al censo y que está dispuesto a pagar. Esto es una continuación de lo que había hecho Pablo, que en la carta de los romanos dice por su parte que a Dios le debamos la autoridad y el honor que se le debe y al rey también y al emperador también. O sea, Pablo se presenta como un colaboracionista con Roma porque está presentando su religión dentro del Imperio Romano. Pero la posición original de Jesús no era esa. Así que digamos que todo el proceso de hacer pasar a José desde Nazaret hasta Belén cumple dos funciones. Por una, que el Mesías nazca en Belén, pero por otra, estamos blanqueando ese aire revolucionario y antiimpuesto romano que tenía Jesús. Claro, mata Y a dos pájaros de un entonces tiro. encaja todo. Lucas además está escribiendo no está escribiendo para palestinos, está escribiendo para gente del Imperio Romano que no quieren saber que esta nueva religión es sediciosa respecto a Roma. Claro. O sea, que aprovecha la ocasión para matar a esos dos pájaros de un tiro. Me llama la atención lo de los años. Sí. Hay dos cosas aquí que te quiero plantear, ¿no? Claro, tú dices que es que el censo de Quirino ocurre 10 años después de la muerte de Herodes, y por otra Sí. parte Mateo dice que Jesús nace antes de la muerte de Herodes, ¿no? Bueno, Sí. ya tú sabes lo que dicen los apologetas y ya te doy oportunidad para que me expliques eso. Ellos dicen, bueno, pero es que pudo haber habido dos censos. Claro. El que narra, Claro, y si mi abuela, la de la Virgen, tuviera ruedas, sería una bicicleta, pero no tenemos ningún testimonio de ese censo. sí. Y no tiene ningún sentido hacer un censo antes de que un territorio pase a administración directa de Roma. Y el primer momento en el que ocurre eso es el 6 después de Cristo. Es que es Claro, absurdo. claro. Sí, o sea, no habría tenido sentido mientras Herodes es rey que Claro. los romanos hubieran hecho este censo, porque Es además que es no se burlarse en la dice, cara de Herodes. claro, es que no, además no se dice un censo de Herodes o un censo de cualquiera de sus hijos. No, es un censo de Quirino. Es un censo romano. Es que no Claro. tiene sentido. Los apologetas se pueden agarrar a todas las ramas que quieran, pero se inventan, inventan explicaciones sacadas de la nada. A mí esto siempre me recuerda a la explicación de cómo se sostenía el mundo que decían los mesopotámicos.
que era que el mundo se sostenía, me parece que era sobre un elefante que estaba sostenido sobre una tortuga. Vale, ¿y a la tortuga quién la sostiene? Otra tortuga. Tortuga. ¿Y la tortuga quién? Otra tortuga. Al Entonces tenemos, infinito. los apologetas lo que hacen es sacarse nuevas tortugas de la manga. Cada vez lo hacen más complicado por no admitir lo obvio, que es que Jesús es de Nazaret. Que nazca en Belén es una construcción teológica, de nuevo, porque el Mesías tiene que nacer en Belén. Hay que hacerle un traje a medida, una infancia a medida de lo que pretendemos construir luego con el personaje ya muerto y divinizado. Bueno, y esta cosa de los años es muy interesante porque a veces se presta confusión. Yo lo he tenido con gente que me habla de esto, ¿no? Hay mucha gente que cree que la fecha exacta del nacimiento es el 25 de diciembre del año 1. Y no quiero hablar ahorita de diciembre o el día, de eso podemos hablar un poquito más adelante, pero sí quiero hablar de los años porque, o sea, obviamente en ese momento no estaban contando, a partir de hoy empieza una nueva etapa, ¿no? Claro. Y claro, lo interesante es lo que tú dices, que es que no, supongamos que nació un 25 de diciembre, cuestión que es muy dudosa, pero supongamos, no habría sido el año 1, habría sido por lo menos el 4 antes de Cristo, porque según Eso es. claro, y lo que no se sabe es que el, el contar antes y después de Cristo, eso vino mucho después. Y cuando se usaba el calendario romano, que era desde la fundación de Roma y ya cristianizado el imperio, dice, no, ya no podemos seguir el calendario que cuenta el tiempo a partir de la fundación de Roma, lo tenemos que hacer ahora a partir del nacimiento de Jesús. La cosa es cómo armonizar esos dos calendarios. Entonces creo que hubo Claro. un tipo medieval, Dionisio el Exiguo, no sé de qué Dionisio el siglo es, Exiguo, sí. siglo 8 9, o sea, ya bastante tardío, incluso es Sí. medieval, creo que ni siquiera es de la antigüedad tardía. Y entonces a él, un papa creo que fue que le encomendó, bueno, armoniza los dos calendarios, haz tus cálculos de forma tal que nosotros en este año coincida tantos años de la fundación de Roma, sepamos a qué atenernos en la Exactamente. fundación de Cristo. Y yo creo que lo hizo bien, pero no perfecto, porque hay un desfase de por lo menos esos 4 años y claro, así es como Claro. se explica que Jesús, siguiendo la propia cronología de antes y después de Cristo, nace 4 antes de Cristo, por ese error de Dionisio el Claro, Exiguo. nace antes que él mismo, pero bueno, que para eso es Dios. Uno, Sí, 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 bueno. aquí en España dicen que, por ejemplo, que los de Bilbao nacen donde les da la gana, aunque sean de Bilbao. Pues esto es igual, pues Claro, Dios pero nace donde le da la gana sí, sí, y bueno, claro, nace antes que claro. él mismo. Claro, A pero ver, es debido a ese error de Dionisio, ¿no? sí, Dionisio, a mí me hace mucha gracia lo de el exiguo. Eh, bueno, las explicaciones es que era Pequeñito, muy pequeño. exacto. Claro, pero que igual se lo puso su novia. Cualquiera sabe exactamente por qué se llamaba el Ah, exiguo. eso no lo sabía yo. No lo sabemos. No, Creo que era muy bajito, pero le pero no es, podemos preguntar, no es por el miembro, o sea, no es lo de la novia, lo estás inventando tú ya. le podemos preguntar a los padres apologetas qué opinan sobre el mote de el exiguo. Ya, ya, ya. Bueno, sí, a ver, Dionisio el exiguo es del siglo V y Ajá. efectivamente es un encargo para saber exactamente qué día tenemos que celebrar la Navidad. Mm, Dionisio cuenta, claro, o sea, el gran calendario efectivamente es el 753 a.C., que es el antes de la fundación de la ciudad. mm, Pero luego él, a la hora de contar y contabilizar los años de los últimos siglos, tiene que jugar también con varios calendarios de los reinos helenísticos del Mediterráneo oriental que surgen después de la muerte de Alejandro Magno. Cada reino contaba, o sea, muchas veces se cuenta como año primero de tal rey, año segundo de tal rey. El problema es que los años no se completaban muchas veces. A lo mejor duraban meses. Al final comete una serie de errores de cálculo y se le va, calcula mal, obviamente, porque lo que sabemos ahora es que Herodes muere en el 4. No tendría más importancia. Vale, empezamos a contar los años así. Pero nos queda una duda. ¿Quién está más cerca de la realidad? ¿Mateo cuando dice que Jesús nace en tiempos de Herodes o Lucas cuando dice que nace en tiempos del censo de de Quirino? Quirino, claro. No, Claro, Mateo, obviamente. Mateo obviamente porque eh, los datos que tenemos sobre Jesús adulto muriendo durante el periodo de procuraduría de Poncio Pilato en Judea van del 26 al 36 después de Cristo. Nos podríamos encontrar con un Jesús de 20 años y en el mejor de los casos de 30. Muy joven. En el caso
o sea, que muriera en el último año, que no puede ser porque la Pascua no cae en viernes. O sea, en ningún caso Jesús llegaría a los 30 años. Sin embargo, si nació en el último año más o menos del reinado de Herodes el Grande y murió en un viernes de Pascua de uno de estos 10 años, entre el 26 y el 36, pues si por ejemplo murió en el 29 o el 30, ya estamos hablando de una persona pues de 33, 34 años. Y eso más o menos son las fechas que más nos encajan con el resto de informaciones que tenemos sobre él. Así que probablemente es más fiable, en este dato al menos, el más fiable es Mateo. Claro, o sea, y si Mateo es el que tiene razón, entonces Jesús tuvo que nacer antes de Herodes, pero en el cálculo, desde los años de la fundación de Roma, eso vendría a equivaler por lo menos el 4 antes de Cristo. Exactamente. De forma sí. tal que, o sea, la fecha histórica, si acaso, vamos a suponer que nació el 25 de diciembre, que no es así, pero supongamos, ¿No es así? habría nacido el 25 de 700, diciembre. 757 o 758, a- no, perdón, sí, desde no, la al fundación de revés, Roma. 748 a Burbe Condita, Sí, desde la más o fundación menos. de Roma. Eh, entonces, claro, sería el 4 antes de Cristo. Bueno, en fin, Sí. un detalle, pero para que la gente sepa que no es que nació el año 1. Porque además hay Bueno, otra pero bueno, confusión. lo interesante es que podamos distinguir dentro de los relatos de la Natividad lo que son construcciones teológicas y los pocos datos históricos que efectivamente podemos cribar del asunto. Sí encaja, o sea, sí podemos pensar en un Jesús de Nazaret que nace en los últimos años de reinado de Herodes el Grande. Sí. Sí, 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 eso por supuesto que es plausible. Otra cosa interesante, que al margen de todo esto, que es que no hay año cero, o sea, de -1 se pasa a 1. Lo cual el cero es un concepto que según entiendo viene de los hindúes y que entró en Occidente relativamente tarde, o sea, tardó en entrar, o sea, que en la antigüedad ese concepto de cero no existía No. como tal, viene de la India, en Occidente no había, Sí, entonces y claro, yo creo que entra en Occidente entra sobre todo a través de los árabes. claro que ya, bueno, sí, ya después de Mahoma, o sea, ya por lo menos Sí, sí, siglo sí, sí. 7, 8, 9, Sí, de forma tal que en la época en que Dionisio el Exiguo está haciendo estos cálculos de -1 pasa a 1 sin pasar por 0. eso es. Sí, bueno, otro dato curioso. Bueno, en fin, como dice un villancico hispanoamericano, yo no sé si en España lo han escuchado, arre burriquito, vamos a Belén, a ver ver a la Lo Virgen mismo, sí, y sí. al niño nacer. Entonces, cuando llegan Jesús perdón, Jesús todavía está en el vientre, José y María que no consiguen dónde llegar y tal, entonces van a un establo o algo así. No es propiamente establo, eso es una tradición posterior, pero a un pesebre. Eh, Según Mateo, según Lucas es una cueva. Ajá, a eso quiero llegar, porque sé que Sí, hay ciertas representaciones pictóricas mucho más tardías, renacentistas incluso, que pintan el nacimiento en una cueva, pero digamos sí, que sí tiene fundamento en el relato evangélico, por lo menos sí se atienen a claro. Lucas. Sí, 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 sí. Sí, pero según Mateo, entonces es un pesebre y tal. Quiero que me hables de una cosa muy en particular aquí, que es la representación pictórica de la mula y el buey, porque eso no está ni en Mateo Efectivamente. ni en Lucas. Entonces, ¿de dónde viene eso? Y incluso Esto, recuerdo que hace unos años un papa, bueno, que yo me imagino que él quería ser muy integrista y volver a los fundamentos esenciales de la fe, que era Benedicto XVI, él mandó a quitar la mula y el buey de los pesebres. Pero yo en mi casa no lo quité. Yo dije, no, tan pendejo el papa. La mula y el buey se quedan en mi casa, no se van. Yo los mantuve. Y tengo entendido que el papa no le gustaba la mula y el buey, precisamente invocando este argumento de que no están en el relato evangélico original, sino que, bueno, quién sabe de dónde viene eso. ¿De dónde viene eso de la mula y el buey? bueno, antes sobre Benedicto XVI, repito, aunque no es de mi, yo no pertenezco a ese club, me parece de los últimos papas el de mayor cultura, Mm, bueno, claro. sin duda alguna, el de mayor conocimiento, el de mayor coherencia intelectual y a uno le hace sospechar que dimitió no por edad, sino porque dijo, mira, ahí os quedáis. Mm, Ahí os quedáis con vuestras bobadas y todo esto. Pero efectivamente, vamos, es un erudito comparado con cualquiera de los anteriores y con el que tenemos ahora. mm, Efectivamente, si cogemos los relatos, ni en Mateo ni en Lucas
aparecen la mula y el buey. Y claro, cuando tus hijas te pregunten, oye, ¿y por qué lo pones? Si les dices, pues porque está en los evangelios, como vayan a los evangelios se darán cuenta de que no está y te van a decir, oye, ¿y esto de dónde aparece? Bueno, esto aparece, volvemos a unos textos que ya hemos mencionado antes, que es el protoevangelio de Santiago y el pseudomateo, que es posterior. El pseudomateo ya es muy posterior, es del siglo VII, me parece. Son ellos los que en esta ampliación de los detalles sobre el nacimiento de Jesús introducen estos dos animales aquí. ¿Por qué lo introducen? Pues porque dentro de la construcción teológica de Jesús, la transformación de Jesús de Nazaret, profeta apocalíptico del siglo I, crucificado y muerto en tiempos de Poncio Pilato, tenemos que hacer un Jesucristo, Hijo de Dios, Mesías, resucitado. Eso es una transformación. Y la transformación se hace utilizando todos los textos que podamos del Antiguo Testamento para demostrar que en Jesús se cumplen las profecías sobre el Mesías. Y rascando el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es muy amplio. Y hay un versículo, me parece que es Isaías capítulo 1, versículo 3. Es algo así como: conoce el toro a su amo y el asno el pesebre donde está su dueño, una cosa así. Es decir, menciona a los dos animales. Y pues tal cual, aquí lo tenemos, Isaías lo menciona, yo lo coloco. Recordemos que Isaías es el mismo de la profecía de una De la doncella, Virgen. Bueno, de la una doncella, no de la doncella Virgen. Sí, dará a luz a un hijo. O sí. sea, Isaías está en el primer lugar de las fuentes de las que beben los que divinizan a Jesús. Todos los capítulos finales de Isaías, por ejemplo, el siervo sufriente, o sea, la explicación del fracaso en la cruz y de la muerte violenta de Jesús se encuentra en Isaías también. Por tanto, es el primer sitio al que acudir. Y como mencionan los dos animalicos, pues allá que van y aparecen colocados en el Belén. Pero efectivamente no aparecen ni en Marcos, ni en Mateo ni en Lucas. Son del protoevangelio de Santiago y del pseudo Mateo. Creo recordar, corrígeme si no es así, Javier, porque no estoy absolutamente seguro de este dato, pero creo recordar, porque ahorita se me está viniendo a la mente, que en el pseudoevangelio de Mateo, que es muy tardío, Sí. además de la bula y el buey, creo que también habla de dragones y otros animales raros que van a rendir Sí. homenaje, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que diría es, si yo me guío por el pseudoevangelio de Mateo, incorporando la mula y el buey, yo también puedo poner un dragón ahí que escupe fuego a rendir culto. Bueno, pero eso todos los que hemos tenido hijos nos ha pasado alguna vez cuando de pequeño querían meter algún monstruo, ¿no? Un Transformer En el en el pesebre. pesebre o lo que sea. Sí, bueno, Sí, pero lo de los dragones sí está entonces, ¿no? O sea, no. sí, y no solo, a ver, no solamente existen evangelios apócrifos, existen, por ejemplo, también hechos de los apóstoles apócrifos, historias sobre qué ocurrió con cada uno de los apóstoles después de la muerte de Jesús. Y ahí, bueno, los dragones y las serpientes son, ahí aparecen siempre como personificación del mal y del demonio. Yo no sé hasta qué punto también el pseudo Mateo es algo así como que incluso los demonios se someten ante la divinidad de Jesús. Pero sí, según avanzan los siglos, cada vez los textos son más fantasiosos y parecen más superproducciones de Hollywood. Los hechos apócrifos de los apóstoles son una colección de cosas absolutamente increíbles y absurdas y llenas de bichos raros. Sí. Bueno, seguimos en Lucas. Lucas, interesantemente o de forma interesante, no menciona a los Reyes Magos, pero sí menciona a los pastores. A los pastores, sí. Sí, que van, e incluso se les aparece un ángel, creo, ¿no? Y les dicen, vayan a Sí. adorar a este niño que ha nacido y tal. Hay un dato curioso, que es que dicen que los pastores están durmiendo a cielo abierto. Mm. Y bueno, podría parecer un detalle sin importancia, pero a mí sí me parece importante porque si nació el 25 de diciembre, haría frío como en Madrid, porque ahorita en este momento Belén, que está en la actual Palestina, Sí, sí. hace frío, o Hace sea, es mucho una frío. zona templada. Entonces, cónchale, dormir, que unos pastores en lo que hoy es Cisjordania, que estén durmiendo al aire libre, no, se habrían No. refugiado. Entonces, eso de dormir al aire libre no encaja. Entonces,
O sea, eso da una indicación de que si seguimos este relato, que es que yo creo que no es histórico para nada, pero bueno, No, vamos a suponer que sí hay ciertas cosas históricas, no debió haber ocurrido en diciembre, porque habría hecho mucho frío como para que los pastores estén durmiendo a cielo abierto, ¿no? Entonces, claro, habría que buscar el origen del 25 de diciembre en otras tradiciones. bueno, eh, esto es algo que ocurre en todas las religiones. Cuando uno quiere suprimir una religión anterior, lo que hay que hacer es apropiarte de sus fechas, de sus lugares y de sus fiestas. Mm, Así de sencillo. En España, por ejemplo, tenemos la fiesta del Rocío en Huelva y es la fiesta de la Venus de Netrix. Y ya está. O sea, dura una virgen diferente y asunto terminado. Eh, qué es lo que se hace? ¿Por qué se sitúa el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? Algunos de los que nos están escuchando seguro que han oído que es la fecha del nacimiento de Mitra, que en realidad es un dato que no consta en ningún sitio. Lo no, que sí consta es que es la fiesta del Sol Invicto, sí, que eso es sí. una celebración romana. Mm, Es el solsticio de invierno. claro. Y entonces se superpone una fiesta sobre otra, se permite seguir celebrando las cosas y nos olvidamos del sentido original que tenía. De hecho, el resto de las Navidades también coinciden con las Saturnalias romanas, Sí. en las que, por ejemplo, era tradición hacer regalos a la familia, Mm, las comidas familiares y los árboles y las guirnaldas. Eso que tienes tú ahí detrás. Exactamente. sí. Eso son las Saturnalia. Así uno pasa de una religión a otra mucho más fácil, porque no te han quitado la juerga. Eh, Bueno, claro, o sea, y Saturnales en honor a Saturno, ese cuadro de Goya claro, de comiéndose al niño, eso es muy feo. Yo prefiero, claro. digamos, moderarlo un poquito con una historia tierna de un niño que la mamá lo cría y Pero, lo la, pero cuida y la tal. fiesta es divertida. Sí, sí, sí. La fiesta gustaba a los romanos, por tanto, Sí, es sí, decir, sí bueno, gustaba, sí gustaba. claro, le Hay un vamos a poeta, cambiar hay un poeta que dijo que esa era la mejor época del año. No me acuerdo quién era, pero no sé si era Horacio, Virgilio, uno de esos que sí. dijo, Era la mejor época donde gozábamos más, porque era, pero no es, porque uno se imagina que esos romanos eran unos depravados, y entonces, pero no era como una bacanal, no era una cosa de No, exceso no, 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 propiamente, era una no. cosa más familiar, como lo que es la Es una Navidad hoy, fiesta pues. familiar. Eh, Es una fiesta familiar. O sea, no es como ir a encaja Ibiza, perfectamente. exacto, no es como Encaja ir a perfectamente en Ibiza. el modelo que tenemos de Navidad como fiesta familiar. Solo Sí. que le hemos cambiado el nombre. Lo único es que hay una Sobre. cosa con respecto a las Saturnalias, Javier, disculpa que te interrumpa aquí, que es que Dime. yo sí creo que hay que decir en uno la verdad, que creo que la Saturnalia terminaba el 23 de diciembre, la original. Mm, Entonces, claro, quizás con el tiempo, dada la cercanía de la fiesta del Sol Invicto, que es 2 días después, el sí. 25, quizás se movieron esos días más, o digamos, las tradiciones que venían de las Saturnalias se incorporaron a esta nueva fiesta que fue una mezcla de Eso muchas es. cosas, pero no es que viene directamente de la Saturnalia, porque sí es verdad que la Saturnalia terminaba el 23. Ahora, muchos de estos Eso es. elementos como la guirnalda y las Y el figurinas árbol, y el el árbol árbol, también, todas sí. esas cosas y los regalos, ¿no? Porque en las Mm, Saturnales se daban regalos. sí. Ciertamente todas esas cosas de la Navidad vienen de ahí, de la Claro, lo Saturnalia. que, lo que pasa es que, vale, se incorporan los elementos, pero el cristianismo tiene una necesidad, que es celebrar el nacimiento y unos días después la fiesta de los reyes, Mm, de los magos. sí, Por tanto, se mueve unos días, pero no le privas a la población de la festividad en sí. claro. Y encaja, tienes un nuevo esquema de una serie de pues, unos 10 días, más de 10 días casi, que son casi 15, en los que has introducido las fiestas conmemorativas cristianas y has permitido que continúen los elementos de la Saturnalia. Lo de los pastores, a ver, yo he pasado 2 inviernos en Jerusalén, que está a 10 kilómetros de Belén, y te aseguro que aquello no está como para dormir al raso en invierno. Mm, Te puedes morir de frío. Es el monte de Judea y allí hace mucho frío. Lo que pasa es que yo creo que no tiene un mayor valor histórico el dato, sí, no, porque lo que ocurre con Lucas es que en muchos sitios, en muchos pasajes de su texto, introduce elementos para darle como un barniz de veracidad. Por ejemplo, cuando en la visita de Isabel a María, de María Isabel, perdón, dice que se quedó con ella 3 meses. O sea, da datos temporales o detalles coloristas, digamos. Estaban durmiendo fuera.
¿Cuál es el valor de los pastores? El otro día hablamos de los niños divinos, que tienen que tener una serie de rasgos, y uno de ellos, uno de los más llamativos, es que corren el peligro de muerte, una amenaza de muerte, nada más nacer, y se salvan. Mateo es el que cuenta la historia de la matanza de los inocentes, pero la mayoría de los relatos que conocemos, los dos más famosos probablemente para cualquier hombre del siglo I, que serían Rómulo y Remo y el nacimiento de Ciro el Grande, los dos, uno siendo mítico y el otro siendo un personaje real, los dos, en este momento de peligro de muerte en la infancia, son salvados por un pastor. El Rómulo y Remo son amamantados por la loba, pero luego los cría un pastor. Y a Ciro también lo recoge de la cesta donde lo han depositado en el agua un pastor. Y pues aquí lo tenemos. Es decir, es el elemento que nos faltaba. Como en Mateo, la salvación no puede venir de un pastor desconocido, sino que procede del sueño que Dios transmite a José y le dice, huye porque te quieren matar. Faltaba un elemento del cuento, digamos. A mí me da la sensación de que el autor del Evangelio de la Infancia de Lucas conocía el texto de Mateo e introduce el elemento que falta. Bueno, no. Podría ser. Y si no, en cualquier caso, los pastores yo creo que más tienen que ver con eso, En Bueno, todas las historias que hemos escuchado hay pastores. ¿Y aquí por qué no? Pues toma, aquí tienen los pastores. no, pero es que además de eso hay algún dicho donde Jesús se presenta a sí mismo como pastor. O sea, cuando yo no vine a las ovejas perdidas de Israel y tal, sino, y hay la parábola de la oveja perdida que vale más que todas Sí, las demás. Ahí, o sea, el pastor, digamos, hay un símil entre el pastor y la salvación. sí. Pero Entonces, no es estrictamente judío. Incluso en la escultura griega, por ejemplo, tenemos el moscóforo. ¿Qué es eso? Es un hombre cargando encima de sus hombros la oveja. La verdad es que es muy curioso porque es como la oveja descarriada, la que se te ha escapado del rebaño y has tenido que ir a recogerla y te la has tenido que traer a hombros porque no quería venir. Eso existe, ese concepto del mundo mediterráneo, un pastor es bueno, algo absolutamente básico. se incorporó a la parábola y Claro, no tiene ningún problema, pero no creo que tenga mayor valor desde el punto de vista histórico. Creo que Lucas se sí, empeña en poner detalles coloristas dentro del relato para que parezca más real. sí, claro. Quería volver un momentico a lo del 25 de diciembre para plantearte una cosa que yo a veces me he encontrado con gente hablando de estas cosas. A diferencia de lo de la virginidad de María, de la virginidad perpetua, un católico, la mayoría yo sí creo que ellos están dispuestos a admitir, porque esto no es contrario a la doctrina, que la fecha 25 es arbitraria y que quizás sí se usó sobre la fecha del Sol Invictus, ¿no? O sea, como ya esa fecha estaba montada, pues ellos están dispuestos a decir, bueno, sí, en su proceso de expansión por el imperio y tal, el temprano cristianismo usó esa fecha y punto, ya. O sea, que hay mucha gente que eso sí lo admite, ¿no? Pero hay otros que aún así se niegan a morir y presentan este argumento que te lo quiero plantear, a ver qué me dices tú. Sabemos que Jesús, porque creo que lo dice Juan, murió el 14 de Nisan, Sí. que en correspondencia con el calendario gregoriano, que es el que usamos, o el juliano antes del Papa Gregorio, podría ser, según algún cálculo, podría ser el 25 de marzo. Eh, entonces, aparentemente es lo que me han dicho. Yo no sé, te pregunto, porque de esto sí es verdad que no conozco nada. Como que en el siglo I habría una tradición judía que decía que los profetas morían el mismo día del año en que habían sido concebidos. Y entonces, si el 25 de marzo Jesús fue concebido, le sumas 9 meses y nace el 25 de diciembre. Entonces, por lo tanto, no es que Jesús haya nacido el 25 de diciembre, porque bueno, eso no lo sabemos, pero desde un principio sí se creyó eso. O sea, no hubo que esperar a la expansión del cristianismo por el Imperio Romano para llegar a esa fecha, sino que desde un principio, en Bueno, función perdón, de... sí hubo que esperar. Eso no aparece en los evangelios. Bueno, no, pero es verdad. Ni siquiera en los evangelios apócrifos de la infancia nos dan una fecha. La fecha es a partir de Dionisio el Exiguo. O sea, nos vamos hasta el siglo V. Y allí ya estamos viviendo en un mundo estrictamente romano. Sí, pero Y lo que hay que hacer es tapar.
Bueno, el argumento que estas entidades dicen, no, 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 desde un principio se creía que era el 25 de diciembre porque como se sabía que había muerto el 14 de Nisan y eso puede corresponder con el 25 de marzo, y había la creencia judía de que los profetas morían el mismo día que eran concebidos en el calendario, entonces si murió el 14 de Nisan, que podría ser el 25 de marzo, eso significa que fue concebido un 25 de marzo. Y si fue concebido un 25 de marzo, le añades los 9 meses de embarazo y eso lo hacen hacer el 25 de diciembre. Ese es un argumento que yo me encontraba. Ahora, lo que yo no sé si esa tradición de verdad existe o si se Yo las... no la conozco, pero me suena a una tortuga más en la torre. Sí, sí, a mí también eso. O sea, me parece un Eh, as bajo la manga que sacan de repente. a ver, yo creo que eso lo comentamos el otro día. No solamente desde el punto de vista de las ideas, sino incluso de los propios edificios. Cuando una cultura invade a otra, superpone sus templos. Mm, Los borra físicamente del mapa, construyendo encima o convirtiéndolos en un lugar de culto. Y tenemos casos en todo el mundo mediterráneo, esto es obvio. Santa Sofía ahora es una mezquita, mm. pero era la gran iglesia Constantinopla. Sí. de Constantinopla. Mm, En Córdoba, por ejemplo, tenemos la catedral mezquita, la catedral que antes era la mezquita. Y en todo el mundo romano, en lo que ahora es España, hay cantidad de ejemplos de templos romanos que luego han sido, sobre los que se ha edificado luego una iglesia para superponer y eliminar de la visión el edificio. Pues con las ideas y con las fechas se hace exactamente lo mismo. Si tenemos una fiesta del Sol Invicto, ¿cómo la suprimimos? No la podemos dejar suelta en el calendario. La colocamos encima otra fiesta. ¿Y qué mayor Sol Invicto hay que Jesús, hijo de Dios? Si es que le viene como anillo al dedo a la fecha. Así que perfecto, no hay ningún problema. claro, claro, claro. Ahora, lo que sí es verdad, lo que sí quiero corroborar es una cosa que me dijiste, que lo de Mitras, eso sí que no es verdad. Mitras no nació el 25 de No, diciembre, no, y se puede leer en muchos sitios y mucha gente lo dice, pero no es verdad. que, que también es para superponer o para asimilar una creencia mitraica. Mitra sí nace en una cueva, Mm, como Lucas, como cuenta Lucas, pero yo hasta donde sé de cultura irania y todo esto, en ningún sitio he visto confirmado que Mitra nazca el 25 de diciembre. sí, sí es un dios solar, no obstante, ¿no? O sea, tiene una Sí, vinculación con el sol y tal, sí. Vale. Bueno, pues pasemos de Lucas a Mateo, porque esto es como un juego de tenis. O sea, sí, y esto es una cosa interesante, porque es que cada evangelio hay que leerse por separado, porque lo que hace el cine es mezcla y tú lo pones todos juntos y listo. Y no, hay que ver, porque hay contradicciones, hay cosas que no encajan, son dos autores con perspectivas distintas, entonces por eso es que hay que leerlo cada uno por separado y no mezclarlo todo como hacen algunos directores de cine. Pero en fin. En Mateo no son los pastores, sino los reyes magos los que van y rinden estos honores. Eh, ya hemos hablado un poquito de los reyes magos en el contexto de la matanza de los inocentes y de la orden esta que da Herodes. Así que pues, sobre eso no me tienes que hablar porque ya me has hablado suficiente sobre eso. Pero sí cuéntame un poco, ¿quiénes son estos personajes? vale. Y en el Evangelio de Mateo no se dice ni cuántos son ni cómo se llaman, pero en mi pesebre yo tengo a Baltasar, a Gaspar y a Melchor. Y el que me venga a cambiar los nombres de eso, pues yo le haré como le hice a Ratzinger cuando me dijo lo de la mula y el buey. Le haré así. Así, así que con Baltasar, Melchor y Gaspar no te metas. Pero como historiador sí quiero que me digas, bueno, de dónde vienen esos nombres. Pero empecemos por lo que sí se menciona en el Evangelio de Mateo, que se mencionan unos magos. ¿Quiénes son? O sea, ¿quiénes Sí, eran esos magos? el Evangelio de Mateo, perdón, utiliza una expresión en griego, magoia po anadolu. O sea, los magos es plural de Anadolu es oriente, pero por ejemplo, de ahí viene la palabra actual Anatolia, para la península de Anatolia. Hmm, Vale, son magos, pero el término mago está muy relacionado con una casta sacerdotal dentro de la religión indoirania, iranias. No son magos de hacer trucos, sino simplemente son una casta sacerdotal. Pero
dentro de este contexto tenemos que entender que no son judíos. El primer mensaje que nos está lanzando Mateo es que hay gentiles que vienen a adorar a Jesús. No dicen cuántos, pero que este niño Dios que ha nacido no solo es para los judíos, sino que también es para los gentiles. Y esta es una idea que no es de Jesús. Esto es elaboración teológica posterior. Jesús es el que dice que no está bien echar a los perros la comida de los hijos. Es el que evita conscientemente todas las ciudades habitadas por gentiles que hay en el territorio de Judea durante su periodo de vida y solo predica en las zonas de mayoría o población exclusiva judía. Ese es Jesús. Pero como la evolución posterior del cristianismo es religión universal para todos y los evangelios son posteriores al triunfo de la ideología de Pablo, pues vamos a poner a estos personajes. Pero efectivamente no sabemos qué son ni nombres ni cuántos son. Lo que sí sabemos es que ofrecen oro, incienso y mirra. Entonces, volvemos otra vez a los evangelios apócrifos de la infancia. Esta vez es el evangelio árabe, me parece que es el primero que habla de él. El evangelio árabe del siglo V o VI. Empiezan con el tema. Todavía no se han fijado que son 3. Hay un texto que habla, por ejemplo, de que son 10. Se empiezan a ofrecer nombres, variantes de los nombres, como Melcón, Gataspa, Vitisarea, cosas así. Se parecen más o menos a nuestro Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero la fijación es muy tardía, es absolutamente medieval. Aunque, por ejemplo, tenemos ya en Rávena, por ejemplo, en época de Justiniano, tenemos el primer fresco de los Reyes Magos y ya nos muestra 3. Es decir, ya se está siguiendo esa tendencia y esa asunción de que eran 3. Pero, por ejemplo, ninguno de ellos es negro. La idea de que luego cada uno tenga una raza, un blanco, uno de raza árabe más bien, y un negro, Sí. es otra vez esta universalidad de Jesús ha venido a predicar a todos. Lo que pasa es que eso es una invención en una época en la que se ignoraba deportivamente a todo el mundo asiático. Así que no tenemos un rey de rasgos chinos. Chino. Yeah. Está bien. Pero bueno. Hay una cosa que me llama la atención. Tú dices que, ok, no son magos de que hacen magias y trucos, No. sino que son de la casta sacerdotal de la religión zoroastriana, supongo, ¿no? Porque es el Sí, sí, imperio sí. persa en ese momento. Pero yo te quiero plantear una cosa. Vale, no son magos, de acuerdo. Pero, o sea, no es que hacen ilusionismo y cosas así, vale. Pero sí pareciera, si uno lee el relato de Mateo, que son gente que están dispuestas a entrar en lo oculto y tienen cierta vinculación con la astrología siguiendo la estrella, de la cual ya vamos a hablar en un momento si nos da tiempo, porque ya llevamos una hora. Sí. Y claro, la astrología persa bueno, y la Bueno, babilónica más aún, tiene una amplia tradición. Entonces, aquí esto plantea un problema que yo quiero ver cómo se intentó resolver, si es que se intentó resolver. Que es que la tradición judía, la Torá, los 613 mandamientos esos de la ley, son muy fuertes en contra de todas estas cosas de astrología y adivinación y cosas así por el estilo, pero estos personajes parecieran participar de estas cosas. pero son Entonces, gentiles. vale. Entonces, o sea, esos mandatos solo aplican al pueblo de Israel. Claro. Pero tú crees que en tiempos del judaísmo del segundo templo, un judío no habría visto mal entonces que un gentil hiciera artes adivinatorias? O sea, ¿no le parecía eso una aberración? Sí, pero el texto del que estamos hablando ya es un texto cristiano. Hay que recordar que los evangelios son posteriores a Pablo. Pablo ya ha impuesto que la conversión al cristianismo no implica el cumplimiento de los 613 mandamientos, sino solamente un núcleo central, lo que se llaman los mandamientos de Noé, pero donde están eliminadas, por ejemplo, todas las reglas dietéticas, ciertas fiestas judías, la circuncisión. Entonces, en el paquete de
de los mandamientos básicos que debe cumplir un cristiano tomados del judaísmo, bueno, en cualquier caso, estos nos los presentan como una gente que todavía no es fiel, ni son judíos ni todavía se han convertido al cristianismo. Ellos, dentro de su religión, practican la astronomía. Y eso es obvio que todos los pueblos de Mesopotamia lo controlaban. Pero es que dentro del judaísmo de la época de Jesús sí existen teorías sobre que Jesús, vamos, que el Mesías, no Jesús, el Mesías, sea quien sea, tiene que nacer en algún momento, o sea, que tiene una carta astral determinada. Existen calendarios dentro de los manuscritos del Mar Muerto, cartas astrales de cuándo debe nacer el Mesías. Luego, una cosa es lo que diga la Torá y otra lo que hacían los judíos incluso en la época de Jesús. Gente tan estricta como los esenios de Qumrán tenían cartas astrales de cuándo nacería el Mesías. Luego esto encaja. Y además está la profecía de los oráculos de Balaam, en la que se habla de una estrella en el cielo que representa la estrella de David, que es la estrella que ven los magos. Yo no creo ni siquiera que un judío se escandalizase por esto. El anuncio de la estrella está dentro de la Torá. Y bien, ¿por qué no? Y también está dentro de la creencia de algunos niños dioses de la época. Por ejemplo, me parece que es Virgilio el que habla de una estrella que aparece durante el nacimiento de Augusto. Y estamos justamente en la misma época. No, bueno, El pero, cielo, o el sea, pero es que cielo en el caso de celebra... Virgilio yo no vería tanto problema porque los romanos no eran tan fuertes en prohibir las artes ocultas y tal, pero Claro, pero este texto está pensado para consumo de habitantes del Imperio Romano Mm. que ya tienen unos parámetros mentales en los que los niños dioses nacen, están a punto de morir, alguien les salva, hay pastores, hay estrellas que anuncian su nacimiento. Entonces, estos dos relatos al final están ofreciendo un montón de elementos que cualquier lector que no tenga ni idea de judaísmo reconoce dentro de su cultura general. Claro. Que al final es lo que se busca, es la conversión del... No se está buscando la conversión de un judío ultra practicante, se está buscando la conversión de súbditos de todo el territorio del Imperio Romano. Y ahí sí, dicen, anda, pues mira, como Augusto, pasó lo Sí. mismo. Bueno, pero una cosa es que interesante es que el cristianismo hasta cierto punto sí retomó esta prohibición en contra de la astrología y las artes ocultas. O sea, hasta el día de hoy eso todas las iglesias lo condenan. Y yo me pregunto si yo leyera el horóscopo, por ejemplo, o fuese que un brujo de estos y un astrólogo me hiciera la carta astral y el cura, el párroco de aquí me dice, ah, cuidado, eso es pecado y tal. ¿Qué respondería ese párroco si yo le digo, ajá, pero si los Reyes Magos jugaron con estas cosas, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y ahí es donde yo, es a lo que me refiero, de que esto le debe generar un problema a esta gente, porque, o sea, si a mí un cura viene y me dice, cuidado con la astrología, que eso es invocar al diablo, lo que sea, ay, pero ¿y cómo va a quedar si yo le respondo, pero señor cura, y los Reyes Magos, qué es lo que hacían, qué es lo que eran? Hacen una cosa muy Bueno, parecida a lo que yo estoy haciendo en este momento. O sea, ¿qué responderían? Eso es lo que me genera intriga, porque si yo fuese cura, yo reconocería que eso es un problema, porque por una parte mi religión le dice a la gente no haga esto, pero por otra parte un texto fundacional dice al Salvador del mundo le vinieron a rendir culto gente que hace eso. vale, vamos a colocar otra tortuga en la torre. Eh, efectivamente, la gente, como hemos dicho, estos son paganos. Ellos pueden hacerlo. Esta estrella, a ver, lo que se persigue normalmente dentro del cristianismo es el pensar que las estrellas o los planetas influyen en nuestra vida porque tienen su propia voluntad y su propio criterio. Eso viene de la idea, de hecho nuestros planetas tienen el nombre de dioses paganos, Júpiter, Saturno, Venus. O sea, pensar que Júpiter tiene voluntad propia. Pero la estrella de Belén es un fenómeno aislado que Dios pone en el cielo en este momento por su propia voluntad para anunciar que su hijo ha nacido. Por tanto, aunque parece lo mismo, no lo es. Esta vez sí podemos hacer caso a esto, aunque digamos que descargamos la interpretación del signo en unos paganos que se pueden permitir el lujo de observar el cielo. Pero fuera de esa estrella, nada más. Claro, fuera de esa estrella, nada. Esto de interpretar, o sea,
Pero es que aún así lo curioso es que, y repito porque me parece que es muy interesante el asunto de que la comunidad esenia de Qumran, que eran unos judíos ultras de la Mm, época de Jesús, mm. tienen cartas astrales del Mesías. O sea, también se dice, no, el judaísmo prohíbe la representación humana de cualquier tipo. Y sin embargo, si vemos las excavaciones de sinagogas del siglo I, de la época de Jesús, vemos que están llenas de representaciones humanas y lo más curioso, muchas de ellas son zodiacos. Con lo cual, es que está a la orden del día. Una cosa es lo que diga el texto y otra lo que está haciendo la población de la época. En las sinagogas hay representaciones de zodiacos en los suelos. En las sinagogas galileas, por ejemplo. Y se pueden ver. Que nuestros oyentes pueden buscar Sí, sí, yo las he visto, yo las he visto. No, es que en Google, por ejemplo, hay dos, Hamad Gader y Hamad con H mm, y Hamad Tiberias. O que busquen, yo qué sé, Zodíaco Sinagoga y van a encontrar, y son de la época de Jesús. Es así de curioso. Luego, no, creo que no escandaliza. Y al final el texto está acudiendo a los oráculos de Balaam. Y eso claro. está dentro del libro de los números, que es uno de los de la Torá. Ahí hay una profecía Sí, sí, sobre sí, una sí. estrella. Claro, bueno, y aquí Mateo aprovecha para hacer lo que él siempre hace, que es, digamos, narrar la historia de Jesús siempre recurriendo a imágenes del Antiguo Testamento, cumplimiento de Claro. profecías del Antiguo Testamento. Lo curioso es que para darle cumplimiento a esta profecía, de la profecía de Balaam, y contarle el cuento de la historia, los personajes que él incorpora, vale, son gentiles, y eso yo entiendo lo que me quieres decir, de que es una forma de decirle a los que están escuchando este mensaje, Jesús no es solo para los judíos, sino que es para el mundo Hmm. entero. Pero al escoger a los que vienen guiados por esta estrella, escoge a los representantes de una religión que en sus tradiciones tienen que ver con los astros, que hasta cierto punto la religión Sí, iraní es así, por el contacto con Babilonia bueno, y sí. toda la mística oriental, ¿no? O sea, que no es meramente casual que haya escogido a estos como, porque lo que quiero decir es el pasado astrológico o los antecedentes astrológicos de esta religión en el antiguo Irán es en buena medida también lo que motiva a Mateo para escoger a ese pueblo como el pueblo que da estos sacerdotes que vienen a rendirle homenaje al niño, ¿no? Claro. A ver, si nos ponemos en los zapatos de un lector de hace 2000 años, mm, pensamos, ¿quién podría haber descubierto una estrella en el cielo? Exacto. No es un senador romano, es un mago iraní, es un Claro, mago iranio. Claro, exactamente. ese tipo de sabiduría está relacionado, y además es que la religión cristiana nace en el Mediterráneo oriental, y eso no hay que perderlo de vista nunca. No nace en Roma, no nace en Hispania, no nace en Lusitania, nace en Judea. Mm, La religión irania está muy cerca y es conocida. Y entonces es lo lógico. Igual que se relaciona a Egipto con sabiduría, se relaciona a la religión irania con la astronomía y la astrología. Por tanto, son los personajes esperables, digamos, dentro de esta historia. claro. Bueno, Javier, llevamos una hora hablando. Habíamos dicho que íbamos a terminar, pero hay tres temas que eh, te tengo que volver a llamar para hablarlo, porque no los quiero dejar por fuera, que son los siguientes, y te los digo a ver si que nos puedes anticipar en una futura ocasión. Lo de la matanza de Herodes y eso ya me hablaste, entonces no quiero hablar tanto de eso, Sí, pero sí hay tres cosas de las que quiero hablar, que es la presentación en el templo. sí, Bueno, que nos digas, que nos cuentes, pues, de dónde viene eso y si es histórico o no. sí, Luego, los, los, las posibles eventos de la infancia de Jesús, que en realidad solo nos narran uno, que es cuando él predica en el templo y se pierde en la sí. caravana, ver si eso es Ujú. histórico o no. Y también toda esa hambre o esas ansias que había en el temprano cristianismo de conocer más la infancia de Jesús, porque Mateo y Lucas es una cosa muy escueta, pero entonces surgieron Sí. otros evangelios que nos contaban otras historias sobre la infancia de Jesús, y pienso en particular el Evangelio de la infancia de Tomás, que cuenta unas cosas muy asombrosas, Y el árabe, sí, sí. y el Aro. Entonces, para que nos cuentes un poco de eso en una futura ocasión. Y bueno, yo creo que con eso, ahí, si tú me tocas esos tres temas, ahí sí yo doy por sentado el tema de la Navidad. Vale, ¿Te pues parece? encantado. Lo hacemos en unos días. Vale, bueno, enhorabuena, Javier, gracias y feliz Navidad Igualmente. anticipada.
Un abrazo.